Son las imágenes del partido que disputaron ayer en Artaleku el Bidasoa Irún y Anaitasuna. Un verdadero torbellino de buen balonmano por parte del equipo de Jacobo Cuétara, que cada día tiene la maquinaria más engrasada. Era la cuarta ronda de la Copa del Rey con victoria por 14 goles, nada más y nada menos en Artaleku. Disfrutó muchísimo el público, como en un buen balonmano, como decimos, la maquinaria está engrasada. Un equipo que no se conformó además con las ventajas que fue adquiriendo y logró una diferencia de 14 goles frente a una Anaitasuna que tiene buenos balonmanistas, pero que estuvo totalmente a merced del Bidasoa desde el comienzo del partido. Arratsaldeon, buenas tardes. Una victoria contundente y con autoridad la del Bidasoa Irún ayer frente a Anaitasuna de Pamplona en partido disputado en el Polideportivo Artaleku Irún. Inmediatamente con el 5-1, Iñaki Aniz solicitó un tiempo muerto, fue insuficiente. Nos fuimos enseguida a 7-3, 11-4, no pudo ante el vendaval de balonmano, sobre todo en el capítulo defensivo del Bidasoa, que sigue siendo extraordinario. Cómo defienden en el centro, en el 6-0, cómo marcan las pautas y las diferentes dinámicas y los procedimientos de trabajo, cómo defiende como segundo Rudy Seri. Ya no es el lanzador, que también un lanzamiento en apoyo extraordinario, como el último gol de La Salud, donde demostró su auténtica calidad. Sergio de La Salud, un maestro también. Los navarros trataron a través de Ugarte fundamentalmente y de Chocarro de mantener el equipo, pero ni defendieron, ni tuvieron trabajo de portería, ni el banquillo estuvo a la altura de las circunstancias. Un equipo deshilachado ante el vendaval del Bidasoa Irún. Al final 14 goles de diferencia, salvo hecatombe, salvo el milagro, salvo cataclismo. El Bidasoa será equipo que participe en la final a 8 en Alicante, días 5 y 7 de abril. Un Bidasoa que desde la reanudación de la competición está haciendo una temporada estratosférica de alguna manera en función de su presupuesto. Dense cuenta que con su presupuesto no jugaría ni tan siquiera la segunda división francesa, y es un trabajo encomiable dirigido por Jacobo Cuétara con todo su equipo desde hace 3 años ya, pero este año con el acierto de haber compensado el equipo, sobre todo en el capítulo defensivo, con 2 cancerberos muy equilibrados, con un trabajo muy ajustado, con una metodología y un procedimiento muy específico en defensa, un trabajo sólido y consistente, y eso se deja notar. El sábado, compromiso frente a Cangas, 6:30 de la tarde, en un partido donde ya quedan 5 finales, lo decía Jacobo Cuétara, como elemento sustancial. Bien, luego escucharemos a los protagonistas, como les hemos dicho. El Real Unión entrenaba esta mañana en las instalaciones del Estadio Gal de Irún, y la verdad es que con problemas. Orbegozo o Galán no estarán el próximo sábado a las 6 de la tarde en Covelas, frente a la Arenas de Hecho. Es un duelo de históricas, y estaba el cuerpo técnico en fase de diálogo, en Real Unión en las primeras fases del entrenamiento, en el calentamiento prácticamente, trabajando a las órdenes de Juan Domínguez, Roque Arambarri y Joseba Aguirre en el campo de hierba artificial. Una mañana de nuevo tranquila después de un invierno que está siendo especialmente crudo en lo climatológico. En reunión que tampoco va a poder recuperar a Julen Echabeguren, que estaba de Zorionak, también Zorionak para Julen Echabeguren, la recuperación de Mikel Azkoiti, también de Capelete, de Urquizu, de todos los lesionados. Escucharemos mañana la comparecencia de Juan Domínguez. Hoy queríamos solamente buscar ese apunte del trabajo del Real Unión de cara al partido del próximo sábado a las 6 de la tarde frente a otro histórico necesitado de puntos. Una mirada al retrovisor por parte de Arenas y de Real Unión en una temporada, hay que decirlo, decepcionante de momento para el equipo que prepara Juan Domínguez. Bien, estaremos en el rincón del entrenador con José Luis Tolosa, que nos visitará. Había que arrancar por un lado. Estará también Javier Gallejo, el presidente del comité, en próximas fechas con nosotros, pero hoy había que abrir fuego con nombre de la casa, con José Luis Tolosa. Y otro dato, de que poco se habla de política, aunque puede hablarse de política en el mundo del deporte. Hay mucha política y muchos asuntos a esos niveles. El compañero periodista deportivo Borja Olazábal engrosará las listas de José Antonio Santano en el ayuntamiento de cara a las elecciones municipales para el ayuntamiento de Irún. Número 5, por lo tanto, Borja Olazábal, periodista deportivo, pasa a engrosar esas listas y se dedicará, si los electores lo creen así necesario, a la política. Esos cambios que también se producen, suerte, por lo tanto, para el compañero Borja Olazábal en sus nuevas funciones, si los electores lo estiman
oportuna. Ahí estaba en las declaraciones el día de las elecciones a la presidencia del Bidasoa, una de sus pasiones. Bueno, pues con todo arrancamos ya inmediatamente, hablamos de balonmano, porque mañana viernes tenemos una agenda muy notable, muy importante. Y destacamos también un partido este fin de semana. Sara, que es una localidad de Iparrosarria, que juega en la liga de este lado del Bidasoa, se enfrenta al Rugby Club Irún. Y hablaremos con el entrenador del Rugby Club Irún, Íñigo Camarero, para explicarnos ya las particularidades de la segunda fase. Es otro capítulo que ya recogeremos con otros muchos asuntos de este fin de semana en la agenda de mañana. Ahora ya buscamos ese detalle del Bidasoa y la comparecencia de los protagonistas. El Bidasoa Irún marcó una diferencia clara ayer en el Polideportivo Artalico de Irún. Se impuso a la Naitasuna por 36-22, 14 goles de diferencia en un encuentro a priori que se presentaba más igualado. Lo que sucede es que el Bidasoa se encuentra en un gran momento de forma. La maquinaria está totalmente engrasada, con ritmo, velocidad, capacidad de trabajo, buena respuesta defensiva, tanto en 6-0, ayer no defendió 5-1, pero en 6-0 y 5-1, con respuesta importante en portería. Otra vez Joan Ledo hizo un partido excepcional, y la respuesta de hombres ayer como Serrano, muy eficaz en el pivote, aparece sigilosamente, trabaja en su posición 6 metros, el desplazamiento lateral. Es un hombre que supo recoger ayer también diferentes balones que dieron en momentos claves una nueva tendencia al partido. La calidad de Mikel Zabala, cómo está creciendo este jugador, de qué manera está creciendo el Eibartarra, el internacional junior, el buen trabajo de Caudi, que marcó el primer gol del partido, además con Jon Azcue. Tuvieron, no voy a decir que inconmensurables, pero sí en una dinámica muy importante los dos jugadores, el Zumayarra y el Oriotarra. En fin, un equipo con Seri defendiendo como segundo. ¿Se han fijado en el trabajo de movimiento de piernas de Rudy Seri defendiendo como segundo? O en el centro de la defensa, el 6-0, Tom Tesorier y Paco Barte marcando esas situaciones. ¿Cómo está defendiendo Rodrigo? Pero que le quedan fuerzas todavía para efectuar lanzamientos, para hacer esas trayectorias largas y las rotaciones. 11 jugadores marcaron goles ayer en el Bidasoa Irún. Hasta Íñigo Aldaba tuvo la capacidad de no acertar en una finalización, volver en un repliegue magnífico, el balance defensivo estupendo y recuperar un balón. Un equipo que está plenamente engrasado ante una Naitasuna que nunca pudo con el Bidasoa a ningún nivel. 5-1, un tiempo muerto que solicitó Iñaki Aniz, no fue suficiente. La maquinaria estaba totalmente engrasada con el 7-3, 11-4 y una diferencia, como les digo, clara. El 18-12 al descanso dejó ya a Naitasuna muy deshilachado, con poca eficacia en portería, con problemas defensivos. Solamente Carlos Chocarro y Ander Huarte, el Irundarra, mantuvieron el tipo. Sereta lo dejamos de lado tras un primer lanzamiento estupendo en la primera jugada del partido, con la segunda y poquito más. Estaba decepcionado Iñaki Aniz y eso es justo. Partido importante del Bidasoa, volverá a la catedral del balonmano navarro para tratar ya definitivamente de solventar la eliminatoria, que está prácticamente lista para sentencia, salvo hecatombe. El deporte pues tiene sus cosas, pero es prácticamente imposible que haya a ese nivel ningún milagro. El Bidasoa Irún jugará en Pamplona, prácticamente en la final a 8 en Alicante, días 5 al 7 de abril, y entre tanto recuerden que el sábado se enfrentará al balonmano Cangas en el Polideportivo Artalico de Irún. Buscábamos los protagonistas ayer, había rueda de prensa, conferencia de prensa con diferentes compañeros. En primer término, Iñaki Aniz, el preparador de Naitasuna, valoraba el choque. Luego un Jacobo Cuétara, pues muy contento, que señalaba que quedan 5 finales ahora y muy satisfecho de ese trabajo en el Polideportivo frente a Naitasuna. Muy contento Jacobo Cuétara por el trabajo realizado, la respuesta del público. Joan Ledo, un hombre clave ayer también en la portería, con Sergio de la Salud, un hombre que no solo aporta madurez, sino que aporta la calidad suficiente para manejar la brújula del equipo, y Rodrigo Salinas en muy buena línea. Pues esta es la primera batería de opiniones en relación al partido de ayer. Luego buscamos otras referencias. De momento esto es la voz de los protagonistas de la jornada de ayer, de la victoria del Bidasoa frente a Naitasuna. Bueno, pues nosotros lógicamente hemos estado mal, sí, o sea, sobre todo cuando se nos han ido ahí
de 4 o 5 goles, pues yo creo que hemos perdido un poco bastante la concentración y a partir de ahí, pues bueno, hemos intentado luchar, pero con juego bastante individualista y sin éxito, ¿no? Lógicamente ya sabíamos que íbamos a sufrir mucho contra la defensa, sí, sabíamos que, bueno, pues que teníamos que ir a marcadores bajos y lógicamente pues no hemos podido. La verdad que muy contentos del rendimiento, muy contentos de no haber bajado el nivel, de haber estado ahí hasta el final luchando, porque es nuestro trabajo, sacar la mayor renta posible para tener menor número de problemas en la vuelta y estar donde queremos estar, que es en una fase final. No puedo decir que esté solventada porque hay que jugar un partido de vuelta. Yo viví una eliminatoria para clasificar para Final Four de Champions y ganamos de 11 y perdimos de 11, con lo cual lo tengo tatuado en la piel. Sí, era muy importante el trabajo defensivo para que no estuviesen cómodos, nos permitió además correr, muy bien el repliegue defensivo, ya que su contraataque es una de sus principales armas, y bueno, pues el hecho de que a los equipos rivales cueste tanto meternos gol, pues también nos da esa tranquilidad en ataque para jugar más cómodos, con más fluidez, incluso que haya ciertos momentos que podamos estar un poco más atascados y no ocurra nada. Ha sido un partido muy equilibrado, tanto en defensa como en ataque. En ataque además hemos ido pues de menos a más, la segunda parte hemos sido superiores y bueno, pues eso lógicamente determina una diferencia pues que no es habitual, ¿no? Ver una diferencia tan grande en la Liga Sobal. Al final yo creo que a ellos les ha entrado un poco la ansiedad por querer ganar, porque no les salían bien las cosas, y al final nosotros no hemos aflojado y hemos apretado hasta el final, y ahí está el marcador. Nosotros somos un equipo que no damos un balón nunca al azar, siempre vamos al 100%, y en eso se traduce este partido. Para mí ejemplifica cómo somos nosotros en equipo. La verdad es que no recuerdo yo en mis años de jugador de Naitasuna pues este tipo de partido. Parecía pues que llegaban, metían gol muy fácil, luego a nosotros no nos salían las cosas arriba. Al final es lo que tiene. Contra un equipo como Vidasoa, pues ellos siguen sumando y al final de 14. Que hemos hecho un partido completísimo, de lo mejor de este año, porque han sido 60 minutos donde no hemos bajado ni un momento el pistón. Yo creo que hemos ido sabíamos que la eliminatoria dura 120 minutos, pero que aquí en Ardaleku teníamos que hacernos muy fuertes. Yo creo que hemos empezado a un nivel espectacular y lo hemos mantenido todo el partido. Entonces yo creo que a Naitasuna se le ha hecho muy largo quizá el partido, y nosotros pues cada vez nos salían mejor las cosas, pues coges confianza y al final a medida que pasa el partido pues ves que la diferencia aumenta cada vez. Creo que el parcial de 5-1 que le hemos hecho al principio moralmente le ha dolido un poco. Luego intentaron subir su nivel, pero creo que nosotros nos mantenimos bastante sólidos, sobre todo en defensa y la continuidad en ataque. Durante el año hemos intentado ser constantes los 60 minutos en cada partido, y creo que eso se ha logrado en varios. Si no, creo que no estaríamos segundos y tampoco estaríamos entrando en semifinales, en el cuarto de la Copa del Rey. Creo que, como tú bien dices, no hay uno que sobresalga, sino que un día es uno, otro día es otro, pero yo creo que la base se centra en las ganas que tiene cada uno de poner su granito de arena al equipo, y eso contagia mucho. Hoy se vio que hasta el minuto 60 tirándonos por los balones, la gente corriendo, replegando, y eso quieras o no, contagia. Era la opinión de los protagonistas en la jornada de ayer, y había que buscar un comentario, al menos una apreciación, en relación al encuentro de Liga del sábado a las 6:30 en el Polideportivo Ardaleku Irún. Se vuelve al horario antiguo, 6:30 de la tarde, y no está mal, ¿eh? Además se gana media hora para tener luego otros márgenes, tanto a nivel de trabajo como a nivel de ocio. A ver si se gana tiempo. Bidasoa Cangas, el Cangas le hizo un traje en Ogatañal, pero su rendimiento es muy diferente en el exterior. No obstante, Asobal, del segundo clasificado al 16º, tiene también situaciones a veces extrañas, con lo cual será necesario mantener un máximo tono de concentración, y es un equipo que no se le da bien en cuanto a su juego al Bidasoa. Habrá que extremar todas las medidas, de nuevo defender con máxima intensidad y tratar de trabajar con mucha seriedad los diferentes
pronunciamientos y buscar también la velocidad en el contraataque de algunos hombres que en estos momentos están finalizando bien. Cauldi ayer mismo, Zabala, y aprovechar todas las circunstancias, trabajo con pivote, en fin, todas las posibilidades que le ofrece y que ha preparado el Bidasoa Irún frente al conjunto gallego. Bueno, Jacobo Cuétara nos explicaba algunas de las claves de este partido y hay datos, dos, por ejemplo, Xavi Díaz, que las tiene con Jacobo además, las tiene tiesas de épocas pasadas. Estuvo muy motivado en el partido de ida y eso se notó y no quiere que se repita esa situación el sábado. Y por otro lado, pues una conexión que hay, Muratovic con Cerqueira en pivote, y ahí planteaba también sus dificultades. Jacobo Cuétara habla del partido frente al Cangas. Hay que ir a cada una, da igual el rival, lo que importa son 2 puntos. Entonces el sábado pues tenemos 2 puntos en casa y hay que ir a sacar todo. Entonces, próximo partido, una final para nosotros, importantísimo los 2 puntos. Cada vez que consigamos 2 aumenta muchísimo nuestra probabilidad de entrar en Europa. Así que hay que darle esa importancia de, bueno, pues vamos a jugar la primera de las finales. Sí, como dicen ellos, somos su equipo talismán, ¿no? Bidasoa, porque nos ganan casi siempre. Bueno, pues sí, con ganas de quitarnos esa espina y hacer un buen partido y sobre todo, ya te digo, que independientemente de quién sea el rival, vamos a jugar 10 finales por 2 puntos y empieza con esta y así no lo tenemos que tomar. Eso por nuestra parte. Y por parte del público, pues animar a todo el mundo a que venga a las 5 finales que quedan en Irún, porque no quedan más, quedan solamente 5 partidos, si no me equivoco, 5 partidos en Irún y son 5 finalísimas para poder hacer historia y volver a entrar en Europa. Entonces, bueno, necesitamos el apoyo de la afición pues para sacar a 5. ¿Os refuerza el de hoy? Sí, sin duda, ¿no? Conseguir un resultado tan abultado a este nivel es complicadísimo. Hay que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo y lógicamente nos refuerza a todos, por supuesto. Bueno, es un estilo de juego pues que no suele venir muy bien. La actuación luego en portería de Javi Díaz, que en función del día y contra nosotros suele siempre tener el día, pues nos puede complicar bastante. Luego hay muchas acciones individuales, muchas acciones de 1 contra 1 y bueno, pues el desequilibrio que marcan, pues que siguen marcando Muratovic y Cerqueira en ataque, ¿no? Una defensa muy agresiva, ya te digo, con un buen portero, defensa muy agresiva, muy presionante, más, repito, esas acciones de 1 contra 1 y sobre todo pues Muratovic y Cerqueira. Dejamos a Jacobo Cuétara, que valoraba el encuentro entre el Bidasoa y el Cangas, sábado 6:30 de la tarde en el Polideportivo, con lo cual ya explicaba las claves de este choque. Por cierto, acudió el seleccionador Jordi Rivera ayer al Polideportivo Artalecu de Irún. Jordi Rivera está buscando hombres de envergadura. La selección española de balonmano, el balonmano español tiene hombres de muchísima calidad, quizás los mejores del mundo, los mejores balonmanistas, los tiene evidentemente, pero en estos momentos está atrapado por las limitaciones físicas de esos buenos jugadores. O sea que su trabajo buscando hombres de envergadura es vital. El balonmano se encamina hacia el poderío físico, hay un ciclo de poderío físico y de momento pues habrá que esperar a ese nivel y está buscando hombres con envergadura y en clave de futuro. Nosotros ahora ya buscamos otras referencias, seguimos en Kirolak Gaur y abrimos esa ventana del rincón del entrenador. Por aquí pasarán muchos entrenadores guipuzcoanos y a veces no guipuzcoanos. Hoy es uno de la casa para abrir fuego. Queríamos estar con José Luis Tolosa, que está enseguida con nosotros. Mañana recuerden que volveremos con más asuntos también de la actualidad. Hemos dejado ese apunte del Real Unión, como os he señalado, y otros detalles, pero ahora es tiempo de recibir, después de una pausa, a José Luis Tolosa, un hombre de la casa. Abrimos una sección dedicada al mundo de los entrenadores. ¿Es un mundo indispensable en el fútbol o no? El de los árbitros, sí, seguro. Pero el del entrenador, cuestionado o no, toda la vida cualquier equipo de fútbol ha buscado un apoyo, un asesor, quien de alguna manera dirigiera la operación. Nos acordamos de Steve Bloomer, por ejemplo, en el Real Unión, un gran jugador británico que acudió, o Mr. Petland en el Atleti. A primeros del siglo XX fueron los precursores de aquellos equipos de fútbol, traían el conocimiento. Hoy normalmente también los entrenadores preparados, todos ellos traen el conocimiento y ayudan a los colectivos a superar las adversidades, a
preparar las fortalezas, a extraer las mejores sensaciones de los futbolistas, a prepararlos a todos los niveles, con todos los elementos que configura hoy lo que es la preparación física, lo que es la preparación técnico-táctica y la preparación psicológica. Bien, la figura del entrenador hoy sigue siendo un papel clave, no sabemos hasta qué punto, pero queremos abrir ese rincón con cariño y con conocimiento aquí en esta tribuna para que muchos de ellos pues, nos expliquen sus sensaciones, nos expliquen conocimiento también y también pues, sus reflexiones en torno al deporte y al mundo del fútbol. Y vamos a comenzar con uno de la casa. Habitualmente está en esta tribuna un entrenador muy conocido del fútbol guipuzcoano, históricamente es entrenador, ha sido comentarista de televisión, de radio, medios escritos también, y es un hombre que conoce muy bien el fútbol. José Luis Tolosa, un saludo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola Juan Pedro, buenas tardes. ¿Cuál es el papel hoy en día del entrenador? Te he hablado de Mr. Petlan en 1920, en esa zona, cuando llegó a Bilbao, el Atleti de la época, o Steve Bloomer, que llegó al Real Unión en el año 24 y dijo que aquí podía enseñar muy poco. Eran otros tiempos, pero aquellos directivos precursores buscaban ya el conocimiento en las Islas Británicas, ¿no? ¿Cuál es hoy el papel del entrenador en un equipo de fútbol? Yo lo definiría casi como un gestor de grupo, ¿no? De grupo y de grupos, porque a su vez hoy en día el fútbol, así como antes la figura del entrenador era, pues bueno, pues prácticamente era el entrenador y el segundo. Hoy en día tienes entrenador, segundo entrenador, preparador de porteros, preparador físico, analista, hay varios analistas, como tienes también en la Real, tienes también otra figura, pues, no sé, que un poco pues pasa un poco el tema también de lo psicológico, ¿no? De la preparación psicológica de tanto del grupo como de los propios entrenadores. Y creo que es Ibarrondo el que está ahí al frente de este departamento. Entonces, el propio entrenador tiene que gestionar ese grupo de trabajo suyo y a su vez tiene que gestionar el propio grupo de trabajo que luego los domingos tiene que plasmar todo ese trabajo en los resultados, claro. La imagen que en pocos años ha cambiado mucho, ¿no? Dices como gestor de grupos y al final como un líder también de todo un grupo, ¿no? En ese proceso, pero en pocos años ha cambiado mucho esa figura, ¿no? Porque yo me acuerdo antes, yo solamente llegaba a entrenar hasta tercera división y me acuerdo pues uno de los clubes que fui a entrenar, que era el Orlandarroa, y me acuerdo que cuando fiché por el Orlandarroa y decías, bueno, pues entrenador de porteros y preparador físico o un ayudante, un segundo entrenador, ¿no? Y te miraban como diciendo, no, yo te contrato a ti y virgencita, que te quedes como estás, ¿no? Y tenías que buscarte la vida pues, en un montón de facetas, tenías que hacer de entrenador, de preparador físico, de psicólogo, de entrenador de porteros, o sea, tenías que hacer absolutamente todo el trabajo o todo el compendio de ese trabajo que hoy en día pues está como muy distribuido y muy encuadrado en cada departamento de lo que tiene que hacer su propio entrenador. Pasa rápido el tiempo del entrenador, se tiene que reciclar permanentemente, es cambiante, es mutante. Sí, porque en poco tiempo cambian muchas cosas, ¿no? O sea, no que el campo es como es y que las porterías son como son y que se juega 11 contra 11, pero hoy en día la preparación física es muy importante. La metodología del entrenamiento a nivel de más con balón que lo que era probablemente antes de meter más preparación física, hoy en día se trabaja mucho con balón. Y sí han cambiado mucho las cosas, claro, evidentemente. Me decía Jesús Mari Satrústegui, no hace mucho en una conferencia en Irún, en la conferencia de Vicente del Bosque, me decía que cuando llegó en la Real le llevaron corriendo las primeras veces del hipódromo a Orio y volver. Y llevaba unos cuantos días ya y se preguntaba a ver si venía como atleta o cómo venía, ¿no? Sí. Que estamos hablando del año 73-74, que es cuando llegó Jesús Mari Satrústegui a Azpiro, ¿no? Yo digo que en 45 años han evolucionado a ese nivel las cosas. Sí, evolucionan mucho, así como antes. Me acuerdo que eran kilómetros. Yo me acuerdo cuando hice yo el Nacional en el año 90, en 1990, que lo hice en Albacete, y estaba de preparador físico el que llevaba Son 29 años ya. Uno de los que llevaba la faceta de preparación física, que era un tal Mata, que era el preparador físico del Real Madrid. Que por cierto, cuando llegó John Tosak al Real Madrid, lo primero que hizo fue echarle a Mata. Y claro, nos tocó a nosotros ahí en Albacete, recién rescindió el contrato de Mata, y aquel hombre yo creo que vino con una mala gaita ya a hacer
Sí. O sea, nos metía unas palizas a las 9 de la mañana. Nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Teóricamente, el examen de preparación física, o el examen de táctica, o el examen de técnica. Yo decía, pero o sea, estas palizas un poco lo que el sentido de Jesús Mari Satrústegui como jugador era, bueno, si yo vengo aquí para sacar el título nacional de entrenador de fútbol, ¿para qué me tengo que meter semejantes palizas de correr? Pero de correr todos los días. Porque estuvimos allá un mes y cada departamento, pues por ejemplo la preparación física eran 10 días, la táctica eran 10 días, la técnica eran 10 días, luego también pues con la preparación física, la psicológica, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas que entran en el estadio del entrenador, ¿no? Y yo decía, bueno, pues que esto no puede ser, a las 9 de la mañana, porque la gente, claro, encima en Albacete, que bueno, Dios gracias, a las 9 de la mañana todavía no hacía mucho calor, te hablo ya en junio, que llegamos a la tarde, solíamos tener 43 grados. Dices, y aquel hombre, yo me acuerdo que lo único que estabas deseando que terminara la hora de estar, o las 2 horas de estar con este hombre, porque era un auténtico calvario. Al hilo un poco de esas situaciones, es verdad que la Real Sociedad, de alguna manera, en diferentes épocas ha sido precursora. No a marchar a Benito Díaz, que sí lo fue, precursor importante. Pero tras el paso de Segurola o Elizondo, incluso llega un momento en que Rafa Iriondo entra en el staff de la Real con con éxito notable, porque es capaz de llevar adelante una generación, y hay un hombre en la sombra que se marcha a Liverpool, que es otra vez a las Islas Británicas, que es Marco Antonio Boronat, para el conocimiento de ese trabajo en Liverpool, a partir de ahí sí hay un cambio por ejemplo, en la estructura de la Real, ¿no? Con lo cual, el conocimiento, evidentemente, trae sus frutos. Hoy los tiempos han cambiado, todo está mucho más globalizado a ese nivel, pero esos cambios sí permiten en el 78 la llegada de Alberto Ormaechea y nuevos procedimientos y nuevos procesos. Yo tuve la suerte de ver esa situación de los cambios. Llega la famosa máquina Zubieta, que para los equipos de bases es un cambio notable, y sí ya hay de alguna manera una transformación en el fútbol guipuzcoano en aquella época. Tuve la suerte de ver muchos entrenamientos de Alberto Ormaechea y de Marco Antonio Boronat, y la incidencia del balón era grande, y se jugaba mucho además en terreno reducido, de 4 contra 4, muchos partiditos entre ellos, a un ritmo endiablado, y me acuerdo que eran entrenamientos de mucha intensidad, todo con balón. Y luego evidentemente también luego ya posterior fue cuando trajeron la famosa máquina de Alemania, que es cuando ya era una multiestación en la que se trabajaban varios factores del propio cuerpo, de brazos, piernas, abdominales, un poco todo, ¿no? Y era una máquina bastante completa. Lo que pasa es que sí la introdujeron en Zubieta, también la trajeron al colegio de Aldapeta, trajeron 2 máquinas, marianistas. Pero yo lo que sí creo es que Marco evidentemente sí sabía manejar muy bien este tipo de máquinas, pero a los entrenadores de la base, que ya en el EASO y demás, pues ya se trabajaba este tipo con la máquina, la preparación física, yo creo que los entrenadores no tenían conocimientos para desarrollar el trabajo con la propia máquina. O sea, sí le daban la máquina, pero luego lo que no había era unos conocimientos claros de cómo desarrollar el trabajo en la propia máquina. Acá, porque estaban Carmelo de un lado y Artajo. Artajo, sí, exacto. Hemos hablado de la Real en ese sentido por la evolución de las cosas. ¿José Luis Tolosa fue futbolista? Yo jugué solo 2 años al fútbol. Y tuve la mala suerte de tener entrenadores que, bueno, pues o no venían a los entrenamientos, o tenías que incluso los... ¿En qué equipo jugaste? En el Donosti. En el Donosti, en el Municipal. Municipal de Amara. Histórico en Amara, sí. Sí, estuve 2 años y teníamos eso. Por desgracia, tuve 2 entrenadores esos 2 años que pues, o no venían a los entrenamientos, o que nosotros mismos teníamos con ya 15 años, creo que teníamos 15, 16 años con mucho, hacer los propios entrenamientos. Y ahí es un poco donde a su vez había allí un tal Jacinto Santín, difunto, que el boxeador de Hernani, que en su día pues había unos chavales que hacían gimnasia con él allí en el Municipal, y me encargó a ver si quería llevarles a los chavales para que pues desarrollar un poco lo que él podía hacer ya, ¿no? Que era una persona mayor, y que bueno, pues que a ver si me gustaría llevar. Y bueno, pues así es como empecé yo a entrenar fútbol. Y ya con 18 años saqué el título juvenil. Que entonces era instructor, ¿recuerdas? Era instructor de juveniles. Sí, el título juvenil, luego regional y luego el nacional, que lo saqué. Que además no pude sacar el
el juvenil hasta los 18 años, porque Salva Zaldúa, pues evidentemente con mucho rigor. No, si no tienes 18 años, si no tienes 18 años, no puedes sacar el título. Entonces, hasta los 18 años no puedes sacar. Quiero recordar a los telespectadores que Campo Municipal, que son parte de las riberas de Loyola hoy en día, estaría esa zona donde se encuentra ubicada una de las iglesias de esa zona, y en el Donosti de la época, con Azcue, con Ontoria y con tantos no tenía un equipazo aquello, en lo que es hoy la división de honor regional, la preferente. O el Eibar jugaba. El Eibar jugaba en esa categoría. El Hondarribia, Racuechegaray, portero, Galán, Zumeta, Iglesias, Gallo y otros futbolistas. Una entonces preferente de gran nivel, ¿no? Sí, gente veterana que jugaba con oficio, además gente, pero en todos los equipos, Arechavaleta, Pasajes, yo ya me acuerdo, no tiene nada que ver la composición de la división. Porque de hecho no había la preferente esa que era, luego era tercera división, segunda división y primera división, no había ni segunda B, ni grupos diferentes, ni la nada. La segunda B llega en el 78 mucho más tarde, y es otra historia. ¿Cuál es tu primer equipo? Al margen ya del Donosti, ya con las titulaciones. Pues yo, con aquellos chavales que empecé a entrenar, vamos a llamar así, sacamos un equipo en la playa, 2 equipos en la playa, el Gasteac. Quedamos campeones en benjamines y en alevines en la playa, y luego ya posterior se llamaba Gastelecu. Y es un histórico en categoría juvenil. Nosotros oíamos hablar de José Luis Tolosa como entrenador, y ya no sé por qué vías, pero nos inculcaban cierto respeto a aquel equipo que jugaba bien al fútbol y a aquel entrenador que un halo de misterio tenía. Sí, bueno, yo la verdad es que por aquel entonces, con 19 años, 18, 20 años, te comías el mundo y fichabas yo además veía muchísimos partidos, fichaba muchísimos jugadores y teníamos muy buenos equipos. Eso que entrenábamos. ¿Tú te acuerdas donde solían hacer los exámenes en el Balda los coches? Pues ahí solíamos entrenar, entre coches, con los pivotes que mangábamos por la carretera y nada, en la carretera entrenábamos. Y yo me acuerdo cuando luego estuve de profesor en la escuela de entrenadores y pues decía que dónde había entrenado yo, ¿no? Porque los entrenadores que estaban en la escuela decían, es que solo tengo medio campo para entrenar. Y le decías, que tienes medio campo para entrenar. Si tú supieras que yo entreno en la carretera, y te miraban como la vaca al tren, como diciendo, ¿está chalado? Pues el Real Unión Juvenil, la temporada 81, 82, 83, para jugar incluso una fase de ascenso a Liga Nacional, un partido además que perdió con el San Ignacio, entrenaba en la zona de aparcamiento de lo que es hoy el Estadio Ungal. Allí entrenaba ese equipo, o bien porque en aquella época el primer equipo ocupaba esa plaza en el terreno de juego de hierba natural, o porque la parte de atrás de gravilla la utilizaba el Palmira entonces, que era uno de los equipos de preferente. Pero del Gaztelecu hacia luego ya terminé en el Gaztelecu y empecé con el Antiguoco, que el Antiguoco era incipiente, prácticamente habían empezado a jugar. Y sin empezar prácticamente la temporada me fui a Euskalduna, de preferente, que hoy es división de honor regional. Y en el año 90, que ya es cuando ya tenía el título nacional también de entrenador de fútbol, ya quería salir un poco de entrenar a chavales y empezar a entrenar a mayores. No sé si mejor o peor, pero por cambiar. Diferente. Y me fui a Andoain, y en Andoain estuve 4 años y medio entrenando. Y luego estuve también en la UPV, que ascendimos de preferente a tercera, y luego nos mantuvimos en tercera, con el Tolosa también, estando en tercera división con Tito Prieto, en el Aurreandarroa, en el Real Unión. El Real Unión de tercera división. No olvidemos que el Real Unión ascendió a tercera división, mientras su equipo estaba en segunda división B. Una estructura redimensionada en el Real Unión, un equipo ilusionante que forjó teníamos un equipo además muy bonito, y yo además llevé allí 3 o 4 jugadores también para ese equipo. Por aquel entonces estaba de secretario técnico, estaba Josécho Mendiluce, y estaba un poco tu maestro, relativamente, ha sido, os habéis inspirado muchos entrenadores en Josécho, con sus peculiaridades, Josécho, que creo que pero es un hombre que te ha sabido transmitir conocimiento también. Yo con Josécho me acuerdo que tengo una anécdota cuando él entrenaba en la Salle.
Yo entrenaba en el Gaztelecu y él entrenaba a La Salle. Sí, que por cierto, los hermanos Ucín, por ejemplo, por cierto, tenía un equipo muy... Y Gonzalo Arconada de portero. Y tenía un equipo francamente bueno. Y me acuerdo que él entrenaba en el medio campo y yo entrenaba en el otro medio, en La Salle. Y me acuerdo que un día pues le dio la chaladura y de repente se pone a jugar en todo el campo. Dice, tú juegas en todo el campo, yo también. Y estábamos allá, pues imagínate, dos equipos en todo el campo entrenando unos con otros, pero porque a él le dio la chaladura y dije, pues bueno, pues venga, si vamos a estar así, pues nos metemos todos por todos lados. Erais entrenadores ambos, digo, de fácil verborrea y de cuerdas vocales potentes. No, Josécho ha llegado a entrenar a Eibar en segunda división, hasta con la selección guipuzcoana, que creo que llegaron a semifinales contra Las Palmas, que jugando en Hernani, y bueno, y luego pues prácticamente está muy ligado al Hernani Real Unión, prácticamente. Sí, pero quiero decir que es un hombre que a vosotros los entrenadores en términos generales, digo, lo que hemos hablado y oído, os ha transmitido conocimiento. Sí, coincidimos en muchas cosas. En el aspecto ofensivo igual tenemos más divergencia, pero lo que es en el aspecto defensivo yo creo que tenemos bastantes cosas en común. Yo, como él me suele decir, que yo soy autodidacta, porque yo no he tenido entrenadores que me hayan enseñado, que he podido recopilar cosas. Yo me acuerdo que me iba a Mundaiz a verle entrenar a Expósito y a verle entrenar a Amas, a Paco Galdós, que entrenaba al Mundaiz, y solía ir a ver los entrenamientos, y muchas veces coincidían también que estaban Alberto Machea con Marco Antonio Boronat, que entrenaban muchas veces también en el Polideportivo de Anoeta. ¿Cómo se explica? Iba a ver y ¿cómo se cogía explica datos? Que Mundaiz, que era un campo que tenía un ligero desnivel, una ligera inclinación hacia el río, hacia el Urumea, que pasaba por allí, pues de ahí, de esa fábrica, han salido excelentes futbolistas? Por ejemplo, hablar de La Calle, pero te puedo hablar de otros muchos futbolistas, de la Real, de EASO y de... Yo ahí es donde empecé a aprender muchas cosas, porque iba a ver los entrenamientos de, pues me acuerdo, con 16, 17, 18 años, iba todos los días que podía a la tarde, que empezaban los entrenamientos, creo que era a las 4:30, y ahí me estiraba hasta las 7:30 viendo entrenamientos, calentamientos, aspectos ofensivos que hacían, cosas que hacían, entradas a portería. Yo me iba apuntando mis cosas y luego, en función de lo que iba viendo y aprendiendo, pues luego lo ponía en desarrollo. En los años 90 ya, con tu título nacional, eres un hombre que además lo compagina con la función de comentarista deportivo. Te recuerdo yo en Radio Diario, te recuerdo en Antena 3, te recuerdo en otros escenarios, y con Tito también, con Tito Justa, te recuerdo en varios programas. Creo que estabas en alguna otra emisora, estabas en Teledonosti también en algún Teledonosti tiempo. También, sí. ¿Cómo se compagina eso? Pues no sé, porque yo al final, pues en el fútbol... Te recuerdo con debates a veces... Te puede ser conocido, pero no he sido un entrenador que haya entrenado a la Real o haya entrenado al primer equipo Real Unión o al Eibar. Entonces, bueno, eres un entrenador más o menos, vamos a llamar, de la calle, de aquí de Guipúzcoa, de San Sebastián, que te conoce mucha gente, y a través del fútbol, pues si un buen día te dicen, oye, ¿por qué no vienes a un programa y te interesaría? Y bueno, pues, en la radio, en la tele, en diferentes radios. Me acuerdo con Manolo Freile también. Con Manolo también, sí. Con Tito Irazusta en la tele también, en la radio, en la COPE, también con... Ya lo diré. Con Mauri. Con Mújica. No con... Mauri Díaz. No, con Mauri Díaz coincido, pero de compañero. En Radio Popular. En Radio Popular, sí, en Radio Popular. Con Iñaki de Mújica, exacto. Ahí también estuve un montón de años, cuando estaba Iriarte entrenando al primer equipo La Real. Y no sé, pues Radio Popular en todas las cadenas de por aquí de Guipúzcoa he estado, y en la tele, en Teledonostia, y en este caso con vosotros, Teledonostia. Teledonostia y Teledonostia. Pues suele ser un debate complicado a veces, ¿no? ¿Tú crees que en las tribunas, no en esta, en muchas veces desde los pupitres se habla o se pontifica con demasiada facilidad, sin una información adecuada? No voy a decir unos conocimientos, sin una información adecuada, con la trascendencia que tiene una opinión o un mensaje a la opinión pública? Y no, porque también hay muchas cosas que también te callas. Que probablemente tendríamos, no me acuerdo cuando estábamos con los partidos de la Real, veíamos todos los partidos de la Real, tenemos mucha información, incluso de dentro de la Real,
que eso no lo podías luego transmitir ni en la tele, ni en la radio, ni, bueno, pues te quedaba para ti, ¿no? Y tenías información como bastante, en algunos momentos hasta complicada, ¿no? De jugadores que han estado, de jugadores que han pasado, mejores, peores, de primera fila, de segunda fila. Es como hoy en día, pues con el tema de Asier Garitano, ¿no? Lo que no entiendo es cómo los periodistas todavía le siguen preguntando si le hicieron la cama, no le hicieron la cama. O sea, yo creo que al final al entrenador, en este caso Asier Garitano, que bastante ha tenido el hombre con lo que ha tenido, pues preguntarle por sus, no sé, su futuro, qué ideas tiene, si se está reciclando, si está viendo partidos, pero que le preguntes por el vestuario de la Real no es, él no te va a, Ha habido un cambio no te va a contestar en la prensa también, ¿no? Hace 25 años eso no se preguntaba. Otro tipo de, yo no creo que sea ni mejor ni peor. Yo creo que era más familiar, ¿no? Era otra. ¿Sabes lo que pasa? Que antes incluso los periodistas viajaban con la propia Real Sociedad. Sí, pero eso también se cortó. Yo, por ejemplo, he vuelto con Jesús Mari Zamora en coche de los entrenamientos de Zubieta, o Alberto Gorriz, por ejemplo. Tenías el centro de San Sebastián, te dejaban y se marchaban a sus casas. Era otra. Sí, pero yo creo que era antes más familiar. La gente era más cercana, ¿no? Jesús Mari Zamora, Jesús Mari Satrústegui, o el propio Idígoras, o Uralde. O sea, la gente era como mucho más cercana, o sea, tenías más conversación. No sé, no eran como hoy en día, que pueden ser como más distantes, ¿no? Yo creo que también el propio club los blinda bastante, entonces ellos pues también se están acostumbrados a dar ruedas de prensa pues cuando hay que darlas, y hablar pues cuando hay que hablar delante de los medios, y ya no hay esa cercanía, ¿no? Que podía haber, o esa confianza, porque había periodistas que tenían una información totalmente privilegiada por parte de los propios futbolistas. Y hoy en día yo creo que eso no se da. En 30 años, ¿en qué ha cambiado el fútbol? ¿La velocidad, fundamentalmente? Hombre, la preparación física, que es totalmente diferente antes se basaba prácticamente en la resistencia. Hoy en día yo creo que se corren muchas veces distancias cortas. El fútbol es mucho más rápido, los terrenos de juego son mucho mejores. Es explosivo. Luego hablamos de los terrenos de juego, si te parece. Y yo creo y que bueno, que hoy en día los entrenamientos son mucho más con balón. También es verdad que los entrenamientos yo creo que hoy en día son bastante más cortos de lo que eran antes. Probablemente también se entrene a la mañana y a la tarde, que haya una duplicidad de entrenamiento dentro de lo que es el propio día. Es diferente, es muy diferente. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Que no es lo mismo que un entrenador o dos tengan que realizar todo el trabajo de un grupo, a que tengas diferentes departamentos, que tengas, por ejemplo, un jugador que está lesionado. Yo me acuerdo que antes era dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas al campo, pues en plan becerro, todo el rato dando vueltas, ¿no? Y hoy en día pues tienes un recuperador, tienes un readaptador, tienes un preparador físico para el propio equipo. O sea, que tienes tantas cosas, lo que se decía este año en la Real Sociedad, afortunadamente, ¿no? Lo que se decía este año en la Real Sociedad, que si tuvieran que hacer un vestuario, o tendrían que hacer para que donde está el entrenador, pues tendrían que hacer de 2 gradas, ¿no? Para que estuvieran todos, o que cupieran todos, ¿no? Banquillo. Otra cuestión, en cuanto a la evolución de los futbolistas, ¿no? El clásico futbolista de los años 70 todavía se forja en la playa. Te pongo un ejemplo, Roberto López Ugarte, pero Agustín Gajate fue de los alevines de la Real al primer equipo de la Real, contra el Toledo, en el año 76 en la Real. Pero se forjaba en la playa y luego pasaba a campo, que se llamaba. Mucha hierba, mucha gravilla, mucha arena, también en Guipúzcoa, como decía en otros sitios. Y también los equipos formativos de la Real se encuentran Mundáiz en aquellos tiempos como sustento, el hipódromo que parecía que era una solución, y luego ya llega Zubieta, ¿no? Pero hoy en día estamos en los campos de hierba artificial. El primero de ellos creo que fue Urnieta, además. ¿Hasta qué punto ha condicionado la llegada de los campos de hierba artificial ese cambio y esa nueva situación de formación de futbolistas? Hombre, tú date cuenta que donde se entrenaba antes, que era, pues fíjate, el Colegio La Salle, que hoy en día también es de hierba artificial, tienes La Salle, Mundáiz,
es que todos los campos eran de gravilla. Todos. Ibas a jugar a Solaluce y un campo de arena, y el campo de Quilimón, que era el de Segura, que era en Cuesta y arena. Yo me acuerdo que estaba por aquel entonces de presidente, que luego estuvo Sañerón, que luego estuvo la directiva de la Real Sociedad, que pintaba las líneas, ¿sabes? Que hacía todo. Entonces, pero si aquí no se puede ni jugar al fútbol, y aquel hombre pintaba las líneas, hacía prácticamente todo en aquel club. Sí. Había campos que eran infumables. Hoy en día Cherloya, que está francamente bien, pero aquel entonces sí, era jugar aquello como lloviera, o el campo que... El antiguo Alcíbar también. O Arisbatal, el campo de Zarauz. Tú vas a jugar hoy en día a Zarauz, ya que es una alfombra. Y por aquel entonces, como lloviera, es que era una auténtica barrizal. No podías ni sacar la bota. Muchas veces se quedaba la bota en el barro. Es que ha cambiado absolutamente todo. Y los campos de entrenamiento, lo único que ha servido es de mejora técnica. Lo que pasa es que, como se suele comentar, no sé si para bien o para mal, que qué daño ha podido hacer Pep Guardiola al fútbol, ¿no? Porque todo el mundo se piensa que tiene que jugar como Pep Guardiola. Aquel equipo era el Barcelona, jugaba como jugaba, e incluso las imitaciones de Pep Guardiola con el propio Bayern o el propio Manchester City en algunos momentos difiere mucho de su propia idea con respecto a lo que era el Barcelona. O sea, tú le ves, por ejemplo, al equipo tal o al equipo cual que intentan jugar portero lateral, portero central y unos pases de riesgo que muchas veces se pierden porque no hay ni esa calidad ni esa velocidad propia en el propio juego. No sé, probablemente lo que sí se ha perdido es la esencia del fútbol guipuzcoano. Ese fútbol de jugar un poco más en largo, de segundas jugadas, de disputas, del jugador ese de la garra, eso sí se ha podido perder. Y eso me decía un director deportivo de un club, no ver ni el club ni el director deportivo, pero que sí la llegada del campo de hierro artificial había cambiado ciertos patrones, tanto de técnica individual como de alma, de corazón también, de estilo, ¿no? Que es otra manera de concebir el fútbol, ¿no? No, y luego hoy en día probablemente sin mucha formación de muchos entrenadores es vamos a tocarla. O sea, tú cuéntame, vamos a tocarla, pero vamos a tocarla. ¿Y cuál es el sentido de tocarla? Porque claro, vamos a tocarla, o vamos a, porque eso lo oigo yo en un montón de campos de fútbol. Vas a Mati Gosotegui y vamos a tocarla. Entonces, pero bueno, ¿ya entrenas para poder luego tocarla? Pues claro, igual te pones a hacer un partidito y venga, a 2 toques o lo que sea, pero ¿cómo vamos hacia adelante? Pues claro, luego hay una portería que hay que intermeter gol. Y tienes también la tuya para que no te metan gol. Entonces, no sé, yo el fútbol un poco, en algunos momentos veo entrenamientos de entrenadores jóvenes, evidentemente, un tanto hasta abstractos de cara al propio desarrollo del propio fútbol. Son muchas veces de libro, lo que han podido aprender. Es difícil trasladarlo sí, pero al concepto del entrenamiento. A mí me parece muy bien el tema de los juegos, el tema de bueno, porque hoy en día hay un montón de juegos, hay un montón de cosas, un montón de desarrollos para que la gente que se divierta jugando al fútbol, que se entretenga, sí. Pero divertirse también para eso están los columpios también. Yo entiendo que es muy diferente lo que es divertirse a lo que es disfrutar, porque disfrutar es competir también, y la gente... No, es que los chavales se tienen que divertir. Bueno, yo creo que tienen que disfrutar. Y les tiene que gustar ganar y les tiene que fastidiar el perder. Entonces tú tienes que intentar que el fútbol que desarrollen incluso los propios chavales sea un poco lo que luego va a ser la propia competición, ¿no? Porque entonces solamente van a divertirse, pues pasa una falta de entrenadores. Montas juegos allí, que jueguen, que bien se lo han pasado, es que se lo pasan fenomenal, ya está, misión cumplida. Porque yo entrenamientos de escuelas de entrenadores que asocian un poco a lo que es el propio fútbol, a la propia realidad del mismo, pero ves otros entrenamientos que es todo mentira, que es que luego no se da eso en ningún partido. Hacen cosas que sí, que está muy bien, para que los niños se lo pasen bien, pero que solo se lo pasan bien. José Luis, primero una buena defensa y a partir de ahí construimos todo lo demás. Sí, yo entiendo que todos los deportes de conjunto, llámese voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol, la defensa, todo se basa en defender bien y luego a través de defender bien intentar tener el balón. Y una cosa que sí veo desde hace ya mucho tiempo es que no se prepara nada para atacar. Todo se prepara para defender.
imagínate, pues coberturas, o jugar en línea, o jugar fuera de juego, o defensa en zona, defensa hombre a hombre. Bueno, y luego cuando tienes el balón, ¿qué haces? Sí, ya sabemos que hay una portería, hay que intentar meter gol, pero ¿cómo pasamos líneas? ¿Cómo intentamos pasar líneas? Vamos a hacer alguna doblada, vamos a intentar hacer superioridades numéricas, ¿cómo llegamos al punta? Vamos con el punta, un poco el rugby, ¿no? Vamos, ¿cómo ganamos los metros? Y en función de los metros, ¿cómo acompañamos con el balón? Yo eso veo lo que no se trabaja. Veo que el jugador para adelante es todo inspiración, imaginación y poco entrenamiento. Poco trabajo que se incide en el aspecto ofensivo. Un poco el aspecto ofensivo. Sí, muy Más, poco. ¿Ahí es de discrepas con Josécho, por ejemplo? Digo porque es al hilo de lo que has señalado, ¿no? Del concepto defensivo y del Josécho concepto... trabajaba, incidía mucho en el aspecto defensivo, mucho, y valora mucho el aspecto defensivo, y probablemente sea un poco más en el aspecto ofensivo, más la inspiración de lo que es el propio futbolista, ¿no? Pero yo creo que también hay que canalizar algunas cosas para que podamos llegar a la portería contraria. ¿Y cómo llegamos a la portería contraria? De forma que hay partidos que se atascan, y si tú tienes planificado o entrenado una serie de cosas, luego también se dan, claro, porque en función del trabajo luego se desarrolla el propio trabajo. Hay algunos entrenadores que son fieles a su estilo o a su esquema o a su planeamiento, o el 4-1-4-1 o el 4-2-3-1. Bueno, pues toda esa numerología que nos lleva a los distintos sistemas. Y hay muchos entrenadores que no, en términos generales estoy diciendo, que son fieles a su estilo y no cambian. ¿Por qué suele ocurrir eso? ¿Quién les inculca eso? ¿Son prácticas propias? ¿Son consejos de gente que está alrededor? Yo, por ejemplo, el 4-1-4-1 o el 4-3-3, vamos a llamarlo así, de la gente que pone los dos jugadores de arriba por fuera prácticamente estáticos a recibir el balón. Pero el 4-1-4-1, por ejemplo, tienes margen de flexibilidad. Para sí, pero cuando tú tienes como muy encasillado el sitio y los que juegan por fuera, luego hay mucha gente, por ejemplo, que los aplica con gente que luego no defiende, ¿no? Entonces, pues casi mejor que encasilles un 4-3-3 y ese 4-1-4-1 que es mentira, pues no se encasille en un 4-3-3 que luego la gente de arriba pues prácticamente no defiende, ¿no? Y no tienes 11 para defender, tienes 8 para defender. Y el equipo contrario suele tener probablemente pues muchas superioridades numéricas precisamente en la zona ancha, en la zona del centro del campo, por el poco trabajo de la gente de arriba para poder defender. Entonces, yo me parece un sistema más equilibrado, me parece, el 4-2-3-1, o si se juega un 4-3-2-1 o un 4-1-4-1, que la gente por fuera, pues por poner un jugador que haga el trabajo que hace Oyarzábal, que es encomiable. Va para arriba, va para abajo, o sea, que haga trabajo también defensivo, no solamente en el aspecto ofensivo, sino que también en el defensivo. ¿Cómo está el fútbol guipuzcoano ahora? Pues un poco, por ejemplo, tú ves la tercera división, tienes Pasajes, Lagunonac, Beasain, y son equipos que están en el centro de la tabla. Lagunonac, centro de la tabla. Yo creo que los vizcaínos en este momento yo creo que ya llevan un tiempo bastante por encima de lo que es el fútbol guipuzcoano. El motivo, pues no sé. Yo probablemente creo que en el fútbol guipuzcoano se ha tendido a jugar más a lo Guardiola, y en el fútbol vizcaíno se juega un poco más como puede jugar el Atleti, ¿no? Llega rápido al área, o llega rápido a las bandas para intentar llegar rápido al área, muchos cambios de juego, muchos cambios de orientación, y el balón anda por el suelo pues lo que tiene que andar. Yo me parece que en este momento es más eficaz el fútbol vizcaíno que el fútbol guipuzcoano, por intentar jugar en algunas zonas, en algunos sitios, o igual no tenemos los jugadores idóneos para poder jugar así, no sé, pero yo creo que en este momento el fútbol guipuzcoano está por debajo del vizcaíno en ese aspecto. Lo mismo que el Alavés está también por debajo de los dos. Bueno, podemos seguir hablando de fútbol horas y horas y horas. Te hacer una pregunta ya que estamos en la zona del Chingudi. El Real Unión, lleva unos cuantos años que el descenso de la Liga de Plata fue complicado, ¿no? Bajas de una nube, y es verdad que le ha costado entrar en una nueva dinámica, ¿no? ¿Qué futuro le ves al Real Unión? Ahora que ha encauzado mínimamente su aspecto económico, que hay una tranquilidad, valga la expresión, a ese nivel, hay que fortalecer también otras cuestiones, ¿no?
Bueno, yo creo que el hecho de subir a segunda división y bajar al año siguiente e intentar, yo creo que el problema no fue bajar, sino el intentar otra vez subir con un presupuesto parecido al que había en segunda división, eso fue un lastre y de hecho ha sido un lastre durante muchos años para el propio Real Unión. Claro, tú date cuenta, si tienes, por ponerte una cantidad que no sería esa, 3 millones de euros para jugar en segunda división, pues claro, para ir a segunda B con 3 millones de euros, para intentar subir rápido y encima no se subió, pues fue un batacazo terrible, porque los números que se entraron en números rojos también fueron terribles, con gente pues, de mucho coste, me acuerdo los Descarga, había otro también que jugó en el Aliti también, Caranca. Y luego también otro que jugaba de lateral derecho, ya me acordaré. Sí, de futbolistas de relumbrón. De mucho pecunio, sí. De mucho pecunio para un Real Unión, ¿no? Y el Real Unión, durante el tiempo, yo creo que ha apostado poco por el jugador guipuzcoano. Llámese jugadores de Beasain, llámese jugadores de Lagunonac, ese tipo de jugadores, ¿no? Yo creo que ha habido jugadores, yo no te digo ni 2 ni 3 de cada equipo, pero sí ha podido haber algún jugador de poder apostar un poco más por el fútbol guipuzcoano, ¿no? Y se aposta por otro tipo de otro estilo de jugadores de un poco más veterano, de jugadores que han podido estar por otros sitios. Y bueno, pues que al final parece que este año, o por lo menos parecía, ¿no? Que este año que se había dado un poquito más con un equipo más, no sé, más fiable, pues sin embargo, pues estamos un poco parecido al año pasado, igual un pelín mejor, pero muy parecido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Porque ahí tiene que haber algún problema de fondo del por qué. O sea, no es normal que un equipo que tiene los jugadores que tiene la Unión, de ese, como dices tú, relumbrón, pues estás hablando de jugadores que han jugado en Primera División. Toda la línea defensiva juega en Primera División. Irazusta, el portero, es un porterazo para jugar en Segunda B. Tienes jugadores por el centro campo, los 2 hermanos Izmendi, tienes Galán, tienes Orbegozo. Por ejemplo, a mí Beitia es un jugador que me encanta. Y es un equipo que no arranca, no acaba de dar con la tecla, no el entrenador, ni el entrenador del año pasado, ni el anterior. Entonces, no sé, hay algo o probablemente falte en cierta manera un poco de gente que transmita un poco más de ilusión, o no sé, o hacer una mezcla un poco más, porque el equipo también hay que reconocer que es muy veterano, ¿no? Y que ya tiene muchas batallas a su espalda. Entonces, por calidad, pues está claro que son buenos. Lo que pasa es que igual pues le falte un algo, ¿no? No sé. Eso sabrán probablemente más los que estén dentro que yo, que lo veo desde fuera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos, José Luis. Que ha sido un placer por venir. Todos los días tenemos que hablar de otras cuestiones, también de reunión y otras cuestiones relativas al fútbol guipuzcoano. Gracias por estar con nosotros. Hasta cuando queráis. José Luis Tolosa nos ha acompañado en este rincón del entrenador. Un saludo.